Muy bien. Ayer Nelson me decía, Nelson Encarnación, muy oportuno que Melanio Paredes esté en el programa mañana, ciertamente. Es muy oportuno, mucho más cuando ya él no está atado a ser parte de la comisión conciliadora dentro del PLD, o sea que hoy podrá hablar bastante. Hoy podrá hablar bastante. Melanio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sucedió ayer en el Comité Central? ¿Qué significó ese acto? ¿Qué se hacía y qué produjo ese acto? A ustedes las gracias, siempre es grato compartir con amigos y sobre todo con esta veteranía que está en esta mesa, Nelson, Manuel, Gregory. Miren, ayer el Partido de la Liberación Dominicana pasó una prueba que entendíamos muy dura. Yo mismo tenía mis aprehensiones después de la carta de nuestro pasado candidato Abel Martínez, que naturalmente como pasado candidato no entendía que estaba en primera línea dentro de los aspirantes. El hecho de que él enviara una comunicación diciendo que se le apartara de la lista de aspirantes, pero al mismo tiempo planteaba que se mantenía, que mantenía sus aspiraciones, eso innegablemente que nos envolvió de ciertas aprehensiones. Medios de comunicación, partidos políticos opositores o adversarios al PLD quisieron de alguna manera influir en la decisión que tomásemos ayer. Y para mí lo más importante, y ustedes como veteranos comunicadores lo pueden comprender, y los amigos que nos siguen en Teleimpacto. No, pero escúchame, Melanio, porque esa partecita tú puedes seguir, pero hay que precisarla. Medios de comunicación y partidos políticos adversarios sí. Trataron de influir, pero sí. ¿cómo trataron de influir? Bueno, por ejemplo, con el caso de la inscripción de Gonzalo Castillo. Bueno, Gonzalo Castillo fue el pasado candidato del PLD y obtuvo un 38%. Entonces es natural que dentro del PLD tenga seguidores. Y cuando se habló de que Gonzalo Castillo estaba recogiendo firmas para presentarlo, hubo toda una campaña en el sentido de querer influir en que nosotros o el Comité Central rechazara esa candidatura. Entonces yo digo, no. Fíjate que ayer, además de los 4 conocidos, excluido Abel, que por su carta se retiró, se agregaron 3 más. Compañeros que quizá no tengan la posibilidad porque no son tan ampliamente conocidos, pero son miembros del partido, son miembros del Comité Central. El caso de Luis de León, que todo el mundo lo conoce, un compañero que enarbola la bandera del bochismo y está presente en los medios de comunicación a través de ofrendas florales y una serie de manifestaciones. Manfred Mata, un dirigente nuestro de Puerto Plata, y Bruno, el compañero Bruno de la Vega, otro compañero miembro del Comité Central, se inscribieron ayer o mandaron su comunicación y fue aceptada. Ramón Ventura Camejo, un fundador del partido, un viejo roble, como se le dice, de Santiago, también mandó su comunicación ya con anterioridad y fue aceptado. Hay 8 aspirantes hasta el momento, incluido Gonzalo Castillo, que ayer recibimos su comunicación y fue presentado. Entonces, esa es la democracia. El tema nuestro es cómo manejarnos en un contexto legal muy rígido que establece plazos fatales, y también nos estamos cuidando porque el PLD, un partido con vocación de poder, no puede violentar la ley, no puede inobservar la ley, tiene que ajustarse a esos cánones legales y nosotros lo estamos haciendo y lo haremos. De manera que lo que ocurrió ayer, mi querido amigo Gregory, es que el PLD ratificó o confirmó su derecho a tener un espacio electoral en República Dominicana, libre de los intereses que puedan estar anidándose en otros sectores políticos. Que el PLD no es un partido bisagra. El Partido de la Liberación Dominicana, y hay una encuesta que te pasé, ojalá ya pase en producción, está reconocido como la institución política que es escuela política y escuela de gobierno. La superioridad técnica del Partido de la Liberación Dominicana es a todas luces evidente. Lo estamos demostrando cada día con la rueda de prensa que hemos hecho del pasado año en nuestro rol opositor. Esta decisión fue pensada
y discutida. Miren, Ahí está. ahí están. Y eso pasa prácticamente con todas las encuestas que se realizan en el país cuando hablan de la pertinencia de los partidos políticos, la voluntad que tiene el pueblo dominicano de salir ya de este gobierno en términos de que ha cometido muchos hierros, en términos de ejecución, en términos de planificación, y en eso el PLD se lleva la de ganar. Como ustedes pueden ver ahí. ¿Gráfico que dicen? Sí, estoy tratando de verlo aquí porque... Dice el primer gráfico, la primera Sí. barra, dice que el PLD en un 45% de los encuestados es el que mejor comunica sus propuestas y acciones. En un 47% dice que es mejor gobernando y un 48% de los encuestados manifiesta que el PLD ha trabajado más duro por el país. Esto lo piensan en la línea azul sobre el PRM, un 29, un 24 y un 32%, y así en el Fuerza del Pueblo y el Partido No, Reformista. esa es conjuntamente. No, el verde es que dice que los dos tienen ese porcentaje. Bueno, y el rojo el reformista. No, y el rojo dicen que ninguno. Pero dáselo al reformista, por Dios. Entonces, ese gráfico es muy, digamos, esclarecedor de que hay una comprensión en el pueblo dominicano de que el PLD es una reserva, que está ahí, que lo hizo bien, que hay evidencia, que cometimos errores, innegablemente, pero es de humano errar, decía Terencio, ¿no? Sí, Entonces, ese rol que el pueblo nos asigna, nosotros lo estamos asumiendo Muy con bien. determinación. Dos cosas. Lo primero, la carta de Abel, al margen de su decisión personal, le cierra la puerta para registrarse como aspirante. De ninguna manera, como también hay una carta muy emblemática de la doctora Margarita Cedeño, que habla de mujeres valientes, que tuvo muy buena recepción ayer. Ayer los más aplaudidos estuvo Margarita, estuvo Gonzalo, Francisco Ávila, todos En esa fueron. carta Ella ya no no escribió- plantea que puede ser candidata. No se descarta. No sé. Ella Si dice, ustedes la ella leen- dice en su carta que Sí. el futuro hablará. Así es, no se descarta. Y entonces... Ella envió la carta igual que Abel para que no la tomen en cuenta en esta. No, en este, no, en esta la de Abel coyuntura. fue para que no lo tomen en cuenta porque estaba en la lista, y en el caso de ella, que todavía no lo manifiesta, Sí. que no tiene una opinión en este momento. Lo segundo es, de esas encuestas se viene hablando ya desde hace un tiempo, que mejore el posicionamiento del PLD, sobre todo en relación a la votación que tuvo en el 2024. Ahora bien, como el gran reto del PLD, y nosotros aquí hemos coincidido en eso, el gran reto del PLD es de cara a ver cómo ese posicionamiento del partido lo traslada al candidato. Es decir, definir un candidato con un perfil que pueda reconectarse con esa base y con esa simpatía que tuvo histórica del PLD es el reto fundamental del partido. Ese es nuestro ¿Qué talón hacer? de Aquiles, y ayer, bajo el amparo de un documento muy completo, yo diría inclusive muy inteligente, que es el protocolo de actuación de los aspirantes, definimos que ese proceso será en el último trimestre de este año y que será mediante una consulta ciudadana abierta. Es decir, abierta a los militantes del PLD y al pueblo, O sea, eso que es tiene una encuesta. Una encuesta. una consulta ciudadana abierta. La Pero sin modalidad, votación, no hay la mo- votación, no hay la- votación. la modalidad la va a definir. La consulta lo dice todo, es Sí. consultar a la gente. Exactamente. Pero eso se hará mediante encuesta o mediante ¿cómo? votación. O de boca en boca. El Comité Central ayer dejó en libertad al Comité Político de definir el método específico. Pero lo cierto es que el PLD nunca ha escogido candidato por encuesta, nunca. Candidato presidencial no, Siempre la ha hecho por votación. por votación. Entonces, Incluyendo a Abel Martínez, la consulta esa que usted dice, del- una primaria. del ahí 22. disfrazada O de- sea, Sí, ustedes miren. no van a esperar el 27 de octubre del año 27 para seleccionar su candidato. en octubre 27, a ver si lo decide Margarita, se lo decide cualquier otro, Se pueden podrá inscribir. inscribirse ahora. De antemano, a finales de este año, en el último trimestre, la dirección del partido, su cabeza pensante, Ajá. que es la que está viendo, conoce encuestas, conoce estudios, ve tendencia,
tendrá identificado el que nos representará y a quien presentaremos formalmente con el apoyo del Comité Central en octubre 27. Pero la ¿Y los presentación demás? es obligatorio hacerlo después de unas primarias. La ley manda, La primaria era la ley manda Bueno, que son- en son esa tres, fecha son tres. se cojan Ajá. el candidato oficial Sí, claro. del partido por encuesta, por asamblea partidaria o por primarias abiertas, O sea, O sea, semiabiertas ustedes, o ustedes cerradas. se van por asamblea partidaria. ¿Cómo se hace? El PLD, los antecedentes que hace una primaria semiabierta, así lo hizo en el 22, y luego se hace esa asamblea interna con la dirección, el comité central, los presidentes intermedios, y ahí ratifica o oficializa la candidatura conforme el mandato de la ley electoral. O sea, el último trimestre del año lo van a hacer en octubre, que es parte del comienzo del último trimestre del año, de seguro que van a hacer en octubre, igual que la del 22. Ok, 8 aspirantes ya formalizados. Se abre la consulta en octubre, le cierran la puerta a Abel Martínez o él puede participar. No, no. Yo le he dicho a ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido con vocación de poder. Y el propio protocolo dice que hay una conveniencia colectiva. La conveniencia del partido es no tener identificado un candidato un año antes y no 2 años antes. Y tú que eres inteligente has dicho, en lugar de octubre 27, octubre 26. Ahora, durante ese año, octubre 26, octubre 27, nosotros trataremos de que el pueblo dominicano sepa que así como otro partido tiene ya un candidato definido, el PLD tiene uno que dentro de las posibilidades que se presentarán en octubre 27 es el que nosotros señalamos. Esa no fue la pregunta, Melanie. Dígame. Fue sobre Me Abel. la reformulo. Fue sobre Abel. Último trimestre del año 2026, octubre. O noviembre, pero octubre, lo más probable. Ujú. Hay 8 candidatos, 8 aspirantes identificados ayer domingo. Octubre, se abre la consulta. Se inscribe Abel Martínez. ¿Lo aceptan o no? Claro, claro. El protocolo establece que cualquier compañero que aspire dentro del plazo que nos hemos dado será reconocido. La lista no es cerrada. Pero es que en esa evaluación de aquí a allá. Incluida la compañera Margarita, que en su comunicación dice que el tiempo dirá. Todavía hasta octubre 27 ellos tienen posibilidad de presentarse. De este año. Abel, no de este año. Abel no se va a presentar por tanto y cuanto él pidió que lo excluyeran en el entendido de que no está ajustado a la ley. Le digo algo que... Entonces, en Sí, octubre, ujú. Abel no se inscribiría. Se amplía el plazo, que la ley electoral Le permite, sigue sí. cobijando a Abel. Perfectamente. Se presenta en octubre 27, correrá con el que nosotros hemos identificado. Ahora, como en este octubre. En este Ahí- octubre. En este ahí octubre. está Sí, la respuesta. ahí está la respuesta. Ahora, esa es la respuesta. usted ha dicho- Ahora, yo le digo a Ajá. ustedes, tú me dijiste que yo no soy parte de la comisión que se eligió en febrero del año pasado, porque la comisión cesó, ni la que pudo llegar al protocolo con los aspirantes actuales. Entonces yo puedo hablar un poquito más. Yo lo que pienso es que Abel finalmente va a apoyar a uno de los candidatos que se presentaron. Ay, Bueno, lo descartaron. eso- lo no, descartaron. No, digo, infiero, es un hecho Esa personal. posibilidad la abordamos temprano aquí, Sí, en Sí, la claro. mañana. Sí. Yo precisamente hablaba sobre los rumores que hay entre Gonzalo voy a mencionar y Abel, Gonzalo Gonzalo y Abel, Abel. sí, que han mantenido una especie de alianza Esa histórica corriente. desde el año 2024. Por Ahora eso bien, es bueno conversar con personas que leen entre líneas. sí, Manuel, ¿te percataste de la reacción facial de Melania? mira, insisto en la pregunta anterior. Usted dice que la cabeza pensante del partido está evaluando realmente en relación a estos candidatos. Yo pienso que en algún momento van a identificar el que tiene mayores niveles de aceptación tanto dentro como fuera del partido, que coincidimos en que ese es el principal reto del PLD, es identificar ese liderazgo. Ahora bien, esto pasa por una estrategia bastante complicada de seleccionar a una persona y llevar a esa persona a que la gente lo asimile realmente como el que encarna ese deseo del PLD de volver al poder. Entonces, uno lo que ve hasta ahora
y vuelvo y lo repito, que los aspirantes que han salido en estos momentos, todos miden muy bajo. Es decir, esperemos el tiempo. Mira, yo lo que... ¿Cómo? Sí, porque es una tarea Sí. que tiene el partido. No, es cierto. Y sobre todo, esa es la dificultad de un partido democrático con numerosos aspirantes y que la simpatía se reparte. Porque cuando a ti te van a preguntar, tú no piensas en el PLD, tú piensas en el tuyo. Y entonces una fracción dice Francisco Javier, otro Domínguez Brito, otro Charlie, otro Abel, y ahora Gonzalo y los demás. Entonces, lo cierto es que nosotros queremos librarnos de ese estigma a partir de octubre de este año. ¿Por qué? Porque innegablemente que cuando nosotros tengamos una persona que todos dicen, ese es el gallo del PLD, habrá que medirlo con Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y habrá que medirlo con el del gobierno, que tiene la misma dificultad de nosotros, con la salvedad de que ellos son gobierno. Y las acciones del gobierno, lo bueno o lo malo se le pega a ese candidato. En este caso ellos apuestan a que lo bueno se le pegue, también lo malo se le va a pegar a ese candidato. Porque fíjense, una de las cosas que nosotros evaluamos en esa asamblea de ayer, digo no ahí, sino los preparativos para esa asamblea, es que hay una determinación del pueblo dominicano de salir del gobierno del cambio. Es muy difícil que este gobierno pueda cambiar el cambio. Cambiar el cambio. El mentado cambio, entre comillas. Es muy difícil que este gobierno pueda reeditarse. Sobre todo partiendo de que el presidente Luis Abinader se enajenó voluntariamente. Él puede todavía conservar algunos niveles de popularidad que en un intento pudiera lograr una segunda reelección. Pero el echarse a un lado y con las dificultades que está atravesando un gobierno, con un tema de baja ejecución presupuestaria, de obras públicas. Yo le digo a ustedes que hay 300 obras que ha iniciado este gobierno y conforme dice un gran constructor de este país, es probable que no terminen el 5% en este segundo mandato. Pero uno nota un presidente muy activo, entregando obras. No Obrita. solamente los fines de semana, sino días de semana. Obrita, está una ferretería el presidente va a inaugurar. Sí, pero eso forma parte de las 300. No, hay que sumarlo. No, de las 300 hay como la carretera del Hambre, como esa autopista Duarte, señores, como la playa, la presa de Montegrande, este tema de aquí de la Luperón, que sigue todavía dando problemas, a pesar de que una de esas, el cruce por Isabel ya fue resuelto, pero la Luperón no se ha resuelto. Ustedes caminan las calles. ¿Usted cree que es posible que en la avenida Luperón ustedes encuentren con un hoyo tremendo? O en el Malecón, o en la avenida Independencia, o en la Chuchi. No, hombre. Una de las cosas que este pueblo le va a cobrar cuenta, porque innegablemente que la gestión del PLD se asfaltó. Quizás esa es una de las popularidades que tiene Gonzalo Castillo. Se asfaltó el país, se afectaron los campos. Las principales vías tenían mantenimiento. Eso no está ocurriendo en este gobierno. Y es el día a día. Entonces, en materia de salud, educación, transporte, modelo productivo, agropecuaria, es innegable la gran diferencia que hay entre las gestiones últimas del PLD en sentido general, pero sobre todo las dos últimas de Danilo Medina, y las ejecutorias de este gobierno. O sea, hay una distancia abismal y eso la gente lo está percibiendo. Por eso es que el PLD está asumiendo esa percepción pública. Somos los que sabemos gobernar. Hay dos cosas. Y además somos los más recientes dentro del PLD, porque para el 28, el presidente Fernández, por ejemplo, tendrá del 12 al 28, ¿cuántos son? Son muchos años. Todos los años. Muchos años. Sí, Ustedes saben... Para Intelijo que el relevo. Por eso marca más que él. Pero no es candidato. Por eso marca, pero no es candidato. Ustedes saben cuál es el peso de los jóvenes de 18 a 35 años en el 28. 37%. El 37% del padrón, la porción, el talle más amplio, es el de 18 a 35 años. Y ese de 18 a 25 no conoce a Gonzalo Castillo. Lo conoce ese, porque Gonzalo fue ministro de Obras Públicas. No lo conoce. Bueno, pero... Tiene... Sí, pero es más handicap conocido, o se le recuerda por lo del COVID, señores. Gonzalo Melanio, prácticamente quebró sus empresas con ese tema. Ustedes van a, incluso ustedes van a
de aquí a octubre o noviembre, el proceso es seguir haciendo campaña. Sí, Contactos. La ¿O idea... van a hacer encuestas para perfilar a ese probable? Pienso que la comisión arbitral, la que tuvo el propio presidente Medina y el secretario general, ahora convocarán a los 8 aspirantes y se definirá, como dice el protocolo, un curso de acción, de manera que ellos vayan, recorran el país, presenten sus propuestas, y esto es una forma de dinamizar. Naturalmente, respetando la ley electoral, no podrán ser manifestaciones públicas, ni caravaneos, ni nada de esas cosas, sino reuniones bajo techo, que eso no le pueden impedir a ningún partido, ni que haga una consulta. O sea, la ley de partido faculta a las organizaciones a hacer sus consultas internas, independientemente de que pueda cumplir legalmente con los plazos que establece la ley electoral. En las elecciones del 2024, el PLD nos dio una muestra excelente de unidad interna. ¿Sí? Mucho ruido en torno a la candidatura, algunos problemas de estrategia, sobre todo en la comunicación. Es un tema que ustedes deberían observar también ahora, ¿verdad que sí? La consigna es unidos por el país. Sí, unidos, por eso pienso que Abel se quedará en su partido y trabajará conjuntamente con nosotros por retomar el poder. Esa es la consigna. Y lo otro es la salida de dirigentes hacia Fuerza del Pueblo, porque eso también hasta cierto punto manda una señal un poco preocupante de realmente cómo están las cosas a lo interno del PLD. Y la entrada también, estamos juramentando, hay gente que está de regreso. Sí. Mucha gente que está de regreso. Bueno, yo vi una nota así que mandaron. Sí. Le falta comunicación. Sí, miren. Atención, Héctor. Hay una cosa, yo se lo reconozco a ustedes como una cuestión autocrítica. Juan Bosch decía que el PLD era un partido único en América porque tenía... reclutaba a sus futuros miembros mediante un proceso de formación, los círculos de estudio. Y allí se estudiaba sociología, historia, economía, de manera que el PLDista, conforme don Juan, debía ser diferente al resto de los militantes de otros partidos. Eso se ha perdido ya en el PLD. Y aquí prácticamente todos los partidos hay un flujo y una movilidad de uno a otro, porque no hay una diferenciación tal. Se parecen en ahora la militancia. los partidos. Se parecen mucho, pero tú ves que hay una gente que se va al PRM. Sacrificaron la calidad por la cantidad. Sí, entonces sin una embargo... autocrítica que ustedes... Sí, yo por eso digo, lo asumo como una cuestión autocrítica, y fui de lo que duramente, no estando en el comité político por 20 años, critiqué que las principales funciones del partido estuvieran en manos de funcionarios. Reinaldo Pared, el senador de la República, que era el secretario general, el presidente Leonel Fernández, presidente del país y presidente del partido. Yo decía, no le estamos dando atención al partido para formar ese partido, mantenerlo blindado frente a todas estas... Pero usted tampoco estaba en el partido. Sí. No, usted no estaba en el partido, Sí. usted estaba en funciones... Está bien, pero yo no reivindicadamente, yo tuve 6 decretos distintos, pero después del 2011 yo no estaba en el partido ni estaba en el gobierno. No, yo digo, estando en el gobierno del PLD, usted siempre fue funcionario. Sí, pero o sea, estaba es que todos se fueron a ser funcionarios. Estaba en el comité central. Yo digo funciones ejecutivas, secretaría general, secretario de organización, presidente del partido, la dirección partidaria, que es la que tiene que cuidar el tema de la ideología, la disciplina, el comportamiento. Entonces, nosotros sí preservamos, como dije anteriormente, preservamos esa resiedumbre, esa competencia en términos de escuela de gobierno. Señores, el PLD reúne aquí los principales técnicos en materia de economía, en materia de salud, en materia de educación. Tienen de todo ustedes. Entonces, tienen de todo. Y eso se refleja, hoy precisamente estamos hablando de eso. 20 la años, rueda de prensa. Sí, 20 años de ejercicio. Correcto. Para algo debe ser. Y anterior, porque ya por ejemplo, Danilo y yo fuimos legisladores juntos. Y durante ese periodo 90-94, de ahí salió el Código Tributario, todavía está vigente, salió la ley de Seguridad Social, aunque fue puesta en ejecución en el 2001, ya se comenzó a discutir en ese periodo. El Código de Trabajo, que todavía está ahí dando vueltas para ser modificado. La Ley General de Educación. Pero el Código del Trabajo fue en el 92. No. Sí, no. El código, bueno, sí, yo te digo 90-94, Código de Trabajo. Entre 90-94, que el PLD tenía 44 diputados, ¿se recuerdan? Que estaba el grupo de Nelson Marmolejo y demás. Correcto, y 12 senadores. De ese periodo, aunque fue un gobierno del doctor Balaguer,
el último, ¿verdad? Sí, hasta el 96, penúltimo, porque tuvo después 2 años, 94, 96, datan los principales códigos normativos del país en todas las áreas. La reforma estructural de verdad fue ahí. Así es. Sí, fue el PLD, Y claro, nosotros cierto. aprendimos de ella siendo legisladores. Y luego nos tocó, con la ascensión al poder del presidente Fernández, recuérdense la instancia que había de reforma del Estado, que estuvo dirigida por Onofre Rojas, y de ahí entonces surgieron todas esas leyes que hay en materia de organización judicial, la carrera judicial, el tema de control, la ley de Contraloría, todo eso que hoy exhibe este gobierno como Ministerio Independiente, data de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes básicamente se apoyan en lo que hicimos cuando fuimos gobierno. Sí. Y lo que hicimos cuando fuimos gobierno es diferente o más productivo que lo que se está haciendo ahora. Pero hay un punto crítico. Los hechos más que la narrativa. Sí, pero hay un punto crítico para el PLD en materia, por ejemplo, de prevención a la corrupción. ¿Qué hacer? Me parece que eso debe ser parte de su discurso, es decir, ¿qué hacer? Sí, Porque si vamos a establecer diferencia entre lo que se hizo y lo que se está haciendo ahora, me parece que es una parte que al PLD le corresponde básicamente como un discurso Y en lo que principal. En lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. También hay un tema ahí de los hechos y la narrativa. Los hechos dicen que nosotros creamos el PETCA, antiguo de Preco, creamos todos los temas de control, la ley de compra. El cuento de Yocasta dio cátedra aquí en materia de compras y contrataciones. Nosotros, ese Ministerio Público que hoy tiene la primacía, son el resultado de la profesionalización del Ministerio Público, que fue una iniciativa importante de nuestro gobierno. ¿Dónde ha estado el problema? El abordamiento de las consecuencias que deben derivarse de un hecho de corrupción comprobado, dígame lo que estoy diciendo. Entonces yo ahí he señalado que la corrupción es un tema estructural y que donde quiera que hay un político corrupto hay empresarios corruptores. Sí. Y aquí se persigue y se ha combatido la corrupción del político, no la del empresario. La mayor parte se la lleva el empresario. El empresario. Y ahí están, señores, el famoso criterio de oportunidad ha beneficiado a personeros, que ustedes saben de dónde vienen esos personeros. Nada más oyen los nombres. Por ejemplo, el famoso caso que ellos siguen apellidando Calamar. ¿Quiénes son los que están alrededor que armaron, como dice el Ministerio Público, la trama, el entramado? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde surgió? No son políticos. No son políticos. Y su adherencia o inclinación viene del viejo reformismo. Sin embargo, esa gente andan por ahí dándose a Dolce Vita, mientras pobre Gonzalo, José Ramón están ahí involucrados porque recibieron recursos. Pobrecito. Y el propio Ángel Locual dice que esos cuartos les dio a Luis Abinader, que es presidente de la República, y por lo que alcanzó la presidencia en el año 2020. Entonces, no hay ninguna prueba de eso. Bueno, pero tampoco hay del otro. ¿Te entiendes? Entonces yo lo que digo es, aquí hay mucha hipocresía, mucha falsía en el manejo de esto. Sí, el problema de la corrupción es un lastre que tiene que ser combatido por la partidocracia en este país y que si no lo hacemos nos vamos a desacreditar todo. Mire, A mí, yo ahora cuando me dicen, bueno, ¿tú quieres un decreto presidencial? Yo lo pensaría, porque tan pronto a ti te dan un decreto, tú eres un presunto. Sí, un presunto delincuente. En el imaginario todos los políticos son ladrones. presunto sinvergüenza. Y no es así. Yo te digo, señalen un solo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de la fragua, de lo que venimos desde los círculos de estudio, que haya sido imputado o condenado por un hecho de corrupción. Mire, pensé que de mi parte iba a estar tocándole a usted otros temas, pero yo no me quito la carta de aquí de la mente. Pienso que esa carta va a gravitar, usted se sonríe, durante todo este proceso. ¿Cuál de las hasta dos? octubre. La carta de Abel, hombre, la carta de Abel, porque él mismo... Porque hay una de Margarita también. No, es un comunicado el de Margarita Cedeño, muy bonito, muy bueno, muy interesante, muy sesudo. Pero usted dice que le creó a ustedes una aprehensión gigantesca a esa carta. ¿Esa carta estuvo equivocada? Mira, lo cierto es que Abel Martínez en esa carta se desdice de lo que él se benefició en el año 2022.
él tiene todo el derecho de mantener ese criterio. ¿Cuál es la diferencia? Él dice que en el 2022 hubo consenso. O sea, todos los aspirantes estuvieron de acuerdo en la modalidad. En esta ocasión él no está de acuerdo con la modalidad, él plantea las encuestas. ¿Y dónde cambia dónde cambian los escenarios? Porque aquello fue una consulta y ahora es una consulta. Porque él ahora plantea que votar en una consulta es una suerte de primaria y eso está explícitamente prohibido por la ley. Pero estaba electoral. explícitamente prohibido también. Por eso digo que se desdice. Entonces, yo lo que entiendo y yo quiero tomarlo como una excelente comunicación de retiro para apoyar a otro candidato. Están oyendo. Ya, Anoten eso ese está dato. pero Bueno, totalmente que claro sea lo que usted está guarachita. diciendo. Totalmente claro. Mire, y hay posibilidad de alianza entre el PLD y otros partidos. Muy importante esa pregunta, Gregory. Una de las cosas que más aplaudida en el día de ayer fue un párrafo del protocolo que dice que las aspiraciones que deriven en una candidatura son propiedad del Partido de la Liberación Dominicana y que quien está facultado para negociar alianza, apoyar o recibir apoyo es la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Porque en todo esto, ustedes lo saben, hay muchos tejemanejes, que se divide el PRM, David Collado tiene ya un partido comprado y que pudiera recibir apoyo del PLD, que Hipólito está gestionando apoyo de Danilo para Carolina, que, o sea, en el mentidero, como ustedes dicen, en los mentideros, hay muchas versiones. Pero en todas esas versiones siempre aparecía el PLD como bisagra. No, señor. El Partido de la Liberación Dominicana va a luchar por el primer lugar con un candidato que va a marcar. Inmediatamente lo señalemos, va a marcar y va a competir por el primer lugar. No por el segundo ni el tercero, por el primer lugar. En cuyo caso, y si hay una segunda vuelta, entonces estaría negociándose o conversando sobre alianza sobre la base de la conveniencia del partido, no del candidato o la candidata. Ahora, si el PLD está creciendo, como usted mostró en esa encuesta, y Fuerza del Pueblo igualmente con su candidato dice, nosotros estamos bien posicionados, 47%. entonces, sí, entonces lo que se está planteando es la posibilidad de una segunda vuelta en el 2018. Y en una segunda vuelta sí habría que considerar algún tipo de alianza. Una segunda vuelta que pudiera enviar al partido de gobierno al tercer lugar, ¿eh? Sí, ha pasado en otras. Ya, bueno, o sea, bueno. pasó en Bolivia, Bueno, una segunda pasó vuelta, en un Honduras. escenario de segunda vuelta puede suceder cualquier cosa. Así es. Sí. Y entonces estaríamos nosotros compitiendo con los primos. No tan lejano con los hermanos. Porque, Mire, Melanio, a mí fui testigo, fue conmigo en un programa que tenía como contertulio de entrevistado a Lidio Cadedi, y él hablaba de que plegaba oraciones ante Dios para que los egos en el PLD, los egos en el PLD estuvieran controlados. A mí me luce, lo dije hoy en el programa, pienso y estoy convencido de que la armonía en el PLD no es buena. Dentro del PLD, al nivel de ustedes, de la troika PLDista, la armonía no es buena. Sí, pero tenemos el antídoto. El antídoto fue el protocolo que aprobamos ayer. Y más importante que el protocolo, lo que yo aprecié ayer en esa asamblea de 1.700 miembros del Comité Central, tuvimos más de un 70% de asistencia, inclusive con delegados conectados del exterior. Lo que yo vi ayer, hacía mucho que no lo veía en el Senado de mi partido. Entusiasmo, determinación. Eso O sea, cuando se Eso es anunciaban, y importante. todos los aspirantes fueron aplaudidos, todos. Unos más que otros, pero fueron aplaudidos. Y lo que yo vi allí fue en 15 minutos, señor, que se resolvió eso. Ahí no hubo discusión. Se llevaron 3 puntos
El primer punto, aprobación del protocolo. El segundo, el listado de candidatos. Y el tercero, la modalidad y el tiempo para señalarlo. Eso se votó a unanimidad. Bueno, los temas tampoco eran No eran conflictivos. para desatar No, una sí, controversia sí. profunda. Sí. Mira, ayer pudo pasar, como se decía, hay un candidato que controla el Comité Central. Si ese candidato controla el Comité Central y aplicaba la regla del 33%, no habrían 8 aspirantes. Segundo, la propia carta de Abel, señores, es que para nosotros poder navegar con buena vela hasta octubre de este año, debía lograrse el consenso. Porque uno solo, un aspirante que apela al Tribunal Superior Electoral ahí, se nos cae todo. Pero Abel no ha dicho eso, no ha impugnado el proceso. Él dice que no lo conoce. Pero yo digo que la carta es un excelente documento de retiro y apoyo. Porque nosotros seguimos hacia adelante sin mayores inconvenientes. ¿Cuándo se conocerá el mecanismo concreto de lo que en octubre ustedes van a definir como su candidato anunciado? No lo sabemos, me imagino. Debe que ser ahora rápido, ¿verdad? Se convocará al comité político, allí se conocerá una comisión de organización del evento, un árbitro, y se establecerán entonces esas especificidades. Entre otras cosas relevantes, ¿qué aprobó el protocolo? ¿Qué establece? Muy bien, muy bien. Número uno, que hay expectativas individuales y expectativas colectivas. Que las expectativas individuales se respetan, pero que las expectativas colectivas están por encima de las particulares. Eso estuvo claro. Segundo, que como señalamos más adelante, nosotros respetamos la ley. Simplemente el proceso nos llevará a identificar una persona que será presentada en los plazos que establece la ley en octubre del 27 con nuestro respaldo. Que eso no impide que cualquier dominicano en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, miembro del PLD, pueda también presentarse en esa ocasión. Claro, tendrá que arroparse con su sábana porque el que nosotros señalemos tendrá el apoyo de esa cabeza pensante. Y tercero, para mí muy importante, que cualquier decisión de alianza, coalición o lo que fuera, lo decide el partido, no el candidato. Es un protocolo que está ajustado a los estatutos. Sí, así es. Porque los estatutos establecen, bueno, no sé si lo establece, pero la norma ha sido que tan pronto se elige un candidato, ese candidato asume. Esa fue la norma, pero no está en el estatuto. Lo borraron. No, lo que pasa es que siempre el partido una vez escogía a su candidato, y ustedes saben que fuimos exitosos por 10 elecciones consecutivas, le daba plenos poderes al candidato para escoger el vice y establecer la alianza. El único partido que no hará eso a partir de ahora en adelante es el PLD. No, Todos los partidos y ustedes lo han hecho. Lo que pasa es que esta coyuntura es una coyuntura muy delicada. Mucha desconfianza. No, sí, mucha... no en nosotros. Y la fuerza del pueblo, y gente de la fuerza del pueblo haciendo cálculos con vicepresidente del PLD. Pero confíen en Gonzalo, en Francisco, en los dos Francisco, confíen en ellos. Y los sectores del PRM, que se dice que habrá división, haciendo cálculos también con el Partido de Liberación Dominicana. No, lo que el PLD hizo ayer fue ratificar su espacio propio y la conveniencia partidaria, que es la del país, con nuestros propios intereses, más que la de cualquier persona en particular. Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo, van a aceptar representar al PLD y que no tengan la potestad de hacer una alianza. Eso no se había visto. Firmaron el protocolo. Eso no se había visto. No se asumen, ellos saben que es una coyuntura difícil y que para poder tener posibilidad de éxito necesitan ese respaldo. Es una disminución a la preponderancia de cada uno de ellos. Eso es como yo siempre lo defendí y se hizo con vos. Vos nunca tomó decisiones individuales. Pero tenía la potestad omnímoda de hacer. Pero lo decidía la dirección del partido. Yo creo que nosotros retomamos lo que fue práctica en el PLD del 2000 hacia atrás, que era la dirección política la que tomaba decisiones. Ese invento de personificar en el candidato todo el poder fue lo que nos llevó a lo que somos hoy. Bueno, yo siempre he dicho que la ventaja del PLD frente a otros partidos es que cuando desapareció su líder máximo, pudieron colectivizar la dirección.
Y le resultó Sí. Pero al mismo tiempo se personificó el tema del poder. después. ¿Tú sabes qué? Siempre el PLD presentó su programa de gobierno. Claro, claro. Ah, bueno. Sí. La tendencia última era que el candidato definía un programa de gobierno, al margen del partido. Don Melanio Paredes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Suerte, mucha suerte. Yo me siento cómodo aquí. y la línea- Está en pregunta dura, No, pero y con amigos. ¿Y la línea hacia el gobierno cuál es? dura, dura. Nuestro gabinete de sombra está cuadrado para responder la narrativa. Hay rueda de Narrativa. prensa hoy. Hay rueda de prensa hoy. Y justamente va a hablar sobre ¿Qué tema? las incompetencias, las falta de ejecución, la falta de planificación de este gobierno. De manera que la rueda de prensa hoy creo que le va a matar el gallo a la Fundación. ¿Quién la va a encabezar? Estará el ingeniero. Eso no, No lo sabe. no sé, pero debe estar uno de los vicepresidentes encabezándola. Muy bien. Gracias, Melanio Paredes. A ustedes. Señores, Venga todos los días, Melanio. sí, hombre. Ustedes invitan, hacemos un diálogo plural. Sí, muy bien. Hacemos pausa.